¿Ha sentido usted alguna vez que es superior por alguna razón o por alguna circunstancia, superior a los demás? Y a veces ha visto con menosprecio a alguien con el que nunca va a tener relación y resulta que después usted necesita de esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado de reconocer que todas las personas valemos por igual y que muchas veces del que menos esperamos vamos a tener necesidad de él. Bienvenidos a su programa Palabra Pura, Sólida, Práctica del Ministerio Buscando de Dios. Entramos hoy a la lección número 5, capítulo 2 de Gálatas. Todavía estamos con cositas que el apóstol Pablo está dejando bien claras y bien marcadas. Vamos a recordar primero que él confirma que el evangelio que recibió el apóstol Pablo fue directamente dado por el Señor, razón por la cual él tiene el derecho de recibir el calificativo de apóstol. Y también narra cómo se juntó con Cefas, que se le quede. ¿Quién es Cefas? Cefas es Pedro, y con él platicó, y también el concepto de muchas personas que no lo conocían, pero sí habían entendido que Dios había hecho un cambio poderoso en Saulo para convertirlo en el gran predicador del evangelio a los gentiles. Bueno, entramos al capítulo 2, versículo 1 y 2, voy a leer. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Fíjense en esto. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué estamos hablando? Primero, después de 14 años, dice, fue a Jerusalén. Pero mi pregunta es, ¿Pablo apóstol? Otra vez la misma pregunta, porque recuerden ustedes que en el inicio, fue algo tremendo, muchos no aceptaban que Pablo fuera apóstol. Acuérdense de eso. Imagínense ahora, 2000 años después que nos aparecieron un montón de apóstoles, ¿cómo confirmar que son apóstoles genuinos del Señor? Bueno, ahora los apóstoles, cuando él estuvo con él, reconocieron que Pablo era apóstol del Señor, que el Señor le había enseñado a Pablo la palabra que tenía que comunicar. Y entonces dice que se reunieron con Pedro, pero también habla de que Cefas, que es Pedro, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, y Juan, el discípulo amado, llegaron a reconocerlo a él como un gran líder también. Ahora, fíjese en esto, por favor, porque a veces uno no entiende, y en la próxima lección vamos a estudiar el versículo 14. Hermano, fue algo tremendo ese versículo 14, porque Pablo, vamos a entender porque Pablo incluso aquí dice los que son algo, los superiores, como que Pedro, Cefas, ¿verdad? Jacobo y Juan eran vistos muy elevados, muy arriba, claro, los apóstoles, los que estaban levantando el evangelio de Jesucristo. Pero entonces Pablo no podía estar inferior a ellos. Y llega un momento en que el versículo 14, Pablo, hermanos, le da una exhortada pública a Pedro, hermano, que se queda uno admirado, porque creo que tenemos que entender que el apostolado y la autoridad espiritual de Pablo era dada por Dios. Eso lo vamos a estudiar. Entonces Pablo dice, subí otra vez a Jerusalén. Entendemos, yo estoy entendiendo como la tercera vez, porque se acuerdan que en el año 50, eso lo estudiamos en Hechos capítulo 15, cuando bajaron a Jerusalén con Pablo para el primer concilio de la iglesia, para establecer las normas de lo que era la iglesia y cómo se presentaba el mensaje de salvación. Pablo llegó a ese concilio, pero en 1:18 dice, después pasados 3 años de que él se convirtió al Señor, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Otra vez Pablo habla de que estuvo con Pedro. Ahora en el versículo 2 dice, ya entramos al capítulo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado
a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Fíjese cómo Pablo ya va a hablar dos veces, los que tienen cierta reputación. Claro, hay que aceptar y reconocer el lugar que una persona tiene. Pero cuidado que esas personas se vuelvan ya como dioses, como sucede muchas veces en lugares en donde el individuo se vuelve un dios y después principian las torceduras, las payasadas y se cae en una secta. Mucho cuidado. Entonces Pablo habla de los que tenían cierta reputación. Sí está bueno, pero tampoco es para creerlos como dioses. Ahora, subí a Jerusalén otra vez, dice el apóstol Pablo. Y recuerden que Pablo tiene que estar... ¿Por qué habla tanto de esto? Porque él tiene que defender su apostolado. No lo están aceptando como apóstol. Lo están viendo como algo inferior, porque aparte está Cefas, Pedro, Jacobo y Juan, eso sí. Pero Pablo era un segundo por ahí. Y entonces el Pablo no es porque quiera lucirse, sino dice, no, señores, aquí todos valemos igual porque todos compartimos la palabra de Dios y para eso estamos. Y recuérdense que en 1 Corintios 9, que lo estudiamos cuando estudiamos esa carta, él hace una defensa bien fuerte, confirmando que él sí es apóstol del Señor. No subí porque me lo ordenaran, dice, sino de acuerdo a una revelación. A Pablo no lo mandaron a llamar. Fíjese esto, a Pablo no lo mandaron a llamar los de Jerusalén. Queremos ver qué estás predicando vos, que nos des razones. Pablo no, él sabía que estaba en lo cierto porque Jesús se lo enseñó, igual que a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, dice, por una revelación, viene Dios, viene el Señor y le dice, tenés que ir a Jerusalén, tenés que ir a mostrarles a los hermanos que deben estar tranquilos porque el mismo evangelio que ellos predican, vos también lo estás predicando igualito. Eso es lo que Pablo está mostrándonos. Entonces, él llegó a Jerusalén porque Dios se lo mostró y le dijo que tenía que hacer. ¿Y a qué llegó? A confirmar que lo que Jesús le está enseñando es lo mismo que le enseñó a sus discípulos y que el mensaje que ellos predican en Jerusalén es el mensaje igual que Pablo está predicando. ¿Qué mensaje igual? La justificación, la santificación, la salvación por fe sola. El mismo mensaje de Jerusalén. No había diferencia. ¡Qué bendición! Hermano, es bueno que nos identifiquemos con hermanos, con iglesias que no se han torcido, que no se han degenerado del mensaje auténtico de Dios. Tengamos mucho cuidado, por favor. Esa es la razón póngame atención, por la que nosotros no podemos participar en ninguna actividad ecuménica. El ecumenismo fue iniciado por la Iglesia de Roma hace muchos años, con el intento de ellos de unir a todas las religiones y que todas las religiones tenemos muchas cosas buenas en común. Entonces que nos enfoquemos a eso y que las diferencias que tenemos, que las dejemos de marcar. Entonces podemos vivir en armonía, en comunión, todas las religiones, imagínense ustedes. Pero yo le digo a usted, yo no puedo estar en comunión con alguien que dice que Jesús no es Dios. Eso no puede ser. Yo no puedo congeniar con ellos. Aquellos que dicen, mire, para irse al cielo, sí se acepta a Cristo, pero también hay que guardar el sábado. ¿A dónde? Yo no puedo tener comunión con esa gente. Entonces, yo no estoy diciendo enemistad, nada, pero comunión. Porque el ecumenismo, hermanos, ese intento de unir a las religiones, va a prosperar. Oiga lo que le digo, en Guatemala, como hay mucho evangelio, no fue aceptado, pero en muchos lugares ya hay reuniones ecuménicas y cuando Cristo venga, óigalo, y se lleve a su iglesia en el rapto de la iglesia que estamos esperando y que principie la tribulación, ahí, lee Apocalipsis, va a haber una sola religión, un caudillo religioso que va a gobernar la religión de ese entonces y esa religión poco a poco va a principiar a adorar al anticristo, guiados por el líder religioso que ya estamos pensando quién es, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo que estoy diciendo aquí es que usted y yo, hermano, tenemos que
tener mucho cuidado de buscar comunión con personas que son afines a nosotros y no aquellos que van dedicándose a payasadas, a hacer un montón de cosas que no es palabra de Dios y poco a poco se van desviando. Ponga atención a eso y tengamos mucho cuidado. Bueno, dice Pablo, yo les expuse en privado, no para pedir autorización. Miren, vengo a que me autoricen, yo voy a predicar el evangelio a los gentiles. No, Pablo habló con ellos para confirmar que el mismo mensaje que en Jerusalén se predicaba era el mismo de Dios que había recibido Pablo. Y aquí dice, a los que tenían cierta reputación. Vuelve a mencionar eso. Sí, tienes reputación, pero no para exaltarlos tanto. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan, grandes líderes del evangelio. Hay que aceptar, hay que reconocerlos. Pero cuidado que no miren a Pablo como alguien inferior, especialmente a las personas, no ellos, ¿verdad? Muy bien, el evangelio que predico entre los gentiles era el mismo evangelio. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Pablo llegó, no le dijeron, ay hermano, esto sí está malo. No, esto sí hay que corregirlo, hermano. Usted está predicando de otra forma. No, eso no, hermano. Fue auténtico, igual. Ese es un rechazo grande a los judaizantes que él va a principiar a atacar. Judaizantes judíos que aceptaron a Cristo, pero que no quieren soltarse de la ley y que quieren guardar, aunque sea unos pedacitos de la ley, para ajustárselos a la gracia. La gracia, si le ajusta algo, deja de ser gracia. No se le olvide, porque quiero enfatizarlo mucho. Así es que ahora imaginen, esta es una cosa difícil. ¿Cuántos judíos desde que nacieron crecieron en las prácticas de la ley y estuvieron cumpliendo con toda su religiosidad? Y ahora que aceptan a Cristo, que se les diga, dejen 100% eso, es difícil. Yo veo en Guatemala mucha gente que ha estado en idolatría, metido en idolatría y desde pequeñitos metido con los ídolos y un montón de cosas, y ahora aceptan a Cristo y tienen que renunciar a toda su idolatría. Cuesta, para muchos cuesta. Así están estos judaizantes, digo yo, que les está costando. Muy bien, el apóstol Pablo dice que llevó con él a Tito. Eso tenemos que pensar también. Llevó a Tito, y Tito era un discípulo de Pablo, así como Timoteo especialmente. ¿Saben ustedes que ahora ya quedó la expresión, hay que traer su Timoteo, decimos nosotros? Su Timoteo es su discípulo. Entonces Tito fue otro discípulo de Pablo, era griego. Y entonces ahora vienen los judaizantes y cuando llega están a la expectativa. ¿Qué van a hacer con ese? Este es griego, pero este aceptó a Cristo, hay que circuncidarlo, que lo circunciden, y esperando que Pablo se ponga de acuerdo con Pedro, Jacobo y Juan, a ver si en algún momento surge esto, ¿verdad? Bueno, se comprobó, nadie molestó. Entramos al versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Nadie abrió la boca, pero estaban a la expectativa. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Aquí está ya Pablo mencionando que había gente a la expectativa y habían algunos chismositos por ahí hablando, ¿qué van a hacer? Ese es griego, hay que circuncidarlo y tenemos que rechazar todo lo que es práctica de la ley como un rito, una ceremonia para ajustar la gracia. Hermano, eso pasa en nuestras iglesias. En nuestra iglesia pasa. Gente que está dentro de la iglesia, unos están sirviendo, unos están trabajando adecuadamente, otros andan criticando, viendo qué hacen los líderes, a ver si reaccionan correctamente. Oiga, aún las personas expulsadas de la iglesia, las expulsadas ahora resultan criticándonos por decisiones que tomamos nosotros. Como líderes hemos tomado decisiones, hemos puesto las cosas en su lugar, hemos ordenado todo, hemos puesto disciplina y no tenemos que decírselo a usted. Estamos respetando el orden de Dios y no tenemos por qué darle información a los criticones. Esto era lo que aquí estaba pasando, lo que nos pasa a nosotros también en nuestras iglesias. Acuérdense, por favor,
que Satanás se viste como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Hermano, cuidémonos de esa gente que nos quiere envenenar, mandando mensajes, mandando críticas, sin saber lo que estamos haciendo. Que Dios nos guarde. Miren, allá estaban los judaizantes también en esa situación. Hermanos, los cristianos somos libres de la ley como medio de salvación, como complemento de salvación. Hermano, yo no tengo que guardar nada. Yo no tengo que dejar de comer marrano. Yo no tengo que, ¿a cuántas cosas? Circuncidarme. Porque si no me circuncido, entonces no tengo pacto con el Señor. Eso es de la ley. Nosotros estamos en la gracia. Y la gracia, es regalo. Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. La verdad del Evangelio que el Señor enseñó, que todo es por gracia, no nos vamos a someter a los judaizantes a pesar de sus críticas, pero nunca se dieron a esa exigencia, gracias a Dios. Ahora, miren el verso 6. Pero de los que tenían reputación, otra vez vuelve a hablar de los que tenían reputación. ¿Quiénes, hermano? Pedro, Jacobo y Juan, los grandes siervos de Dios. Reputación de ser algo. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Fascinante. Pablo está diciendo, su lugar para mis hermanos, pero el hecho de que ellos estuvieron 3 años con Jesucristo y que yo no estuve con Él, no me hace a mí ser un apóstol inferior a ellos. Ellos tienen su lugar, gracias a Dios. Pero a mí Dios me habló, a mí Jesús me llamó, Él me enseñó personalmente, igual que lo hizo con ellos. Y fíjese que los hermanos en todo lo que hablamos no me corrigieron en nada, porque lo que yo estoy haciendo, ellos lo están haciendo, porque el maestro de ambos fue el Señor Jesús, gracias a Dios. Así es que cuando habla de los de reputación, ¿verdad, hermano? Ningún ministerio es superior a otro. ¿Qué dice su pastor Jorge Hernández Toca? Ante la cruz de Cristo, todos tenemos la misma estatura. Aquí no hay don fulano hasta allá arriba y que tiene que ver con menosprecio a los hermanos sencillitos de la iglesia. Absolutamente no. Todos somos iguales. Hay lugares importantes, hay siervos que están guiando la obra. Bendito sea Dios por ellos. Hasta ahí, porque todos somos útiles a la causa del Señor. Y Pablo dice, Dios no hace acepción de personas. Aquí Pablo está diciendo, ellos son unos grandes líderes, pero no me estén viendo a mí con menosprecio de que yo no valgo o que yo no soy apóstol. Estos son los verdaderos y yo no. Eso sí, absolutamente no. Ahora, ellos nada nuevo me comunicaron. Eso es lindo, hermano. Quiero que lo entienda, que las columnas de la iglesia no tuvieron que corregir a Pablo con algunos errorcitos que tenía de la enseñanza de la palabra. Absolutamente nada, porque Jesús les transmitió el mensaje a los apóstoles y también se lo transmitió al apóstol Pablo. Gracias a Dios. Estamos tranquilos con que todo lo que nos enseña Pablo, 13, 14 cartas, es de Pablo porque Dios se lo mostró y porque Jesús se lo enseñó personalmente y nadie puede discutir. No le corrigieron absolutamente nada. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Quedó bien claro, ¿verdad? Cada quien en su lugar. Todos somos útiles en el lugar que Dios nos coloca. Los discípulos iban a estar en Jerusalén atendiendo especialmente a los judíos. Y ahora el apóstol Pablo se iba a dedicar, siendo judío, a alcanzar a los gentiles, a los no judíos para Cristo. Y el ministerio de Pablo fue algo grande, muy grande, hermano. Muy bien. El mismo mensaje, el único, la justificación por la fe sola en Jesucristo. No hay nadie superior a otro. Le voy a contar una historia. Cuando principié a predicar a Jesucristo, ya que salía a predicar a las iglesias, un día entré a una iglesia para predicar y en la primera fila estaba sentado el doctor
Emilio Antonio Núñez. Hombre maravilloso, hombre de Dios, un gran teólogo a nivel mundial. Todas las reuniones mundiales de la iglesia evangélica, ahí estaba el doctor Núñez con sus exposiciones. Hombre maravilloso, gran evangelista, gran maestro, mi maestro. Y estaba ahí sentado el doctor Núñez y me puse a temblar. Dije, no, es que ahí sí no puedo, ¿cómo voy a predicar? Y estaba el doctor ahí. Porque yo lo consideraba y sigo que fue un gran siervo de Dios, ¿verdad? Y entonces subí, prediqué, de plano puse algunas excusas, ¿verdad? Yo no debía estar aquí, sino que es el doctor Núñez, y prediqué la palabra. Al final me fue a saludar, hermano Hernández, porque así me decía, hermano, a usted lo llamaron a predicar, ¿verdad? Vamos adelante, aquí todos somos iguales. Cómo aprendí la lección, y desde los 20 años hasta esta fecha sigo predicando a Cristo. Pero ¿qué es lo que quiero enseñar? Que yo cuando vi al doctor Núñez, vi al gigante de la fe. ¿Y yo quién soy para estar predicando y él oyéndome? Debería ser al revés, que él me enseñe. Y el Señor me enseñó a través de él que todos podemos ser útiles al Señor. Gracias a Dios. ¿Le gustó? Aprender a ser sencillos. No se crea la gran cosa, por favor. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pues es así. A Pedro lo puso aquí en este gran ministerio. A mí me puso uno más pequeño, está bien. Solo que el ministerio de Pablo fue gigante, ¿verdad? Pero cada quien es colocado donde Dios lo va a colocar. Ahora, siempre he hecho... A ver, Sofi, póngame atención, Sofi. Ahora Sofi me está grabando. Póngame atención a esta pregunta que le hago a mis estudiantes siempre. ¿Quién es mejor? El profeta Isaías, 66 capítulos, y Abdías, media página. ¿Quién es superior? Ni modo, el profeta evangélico. No, a él le guió Dios a escribir 66 capítulos y a Abdías solo medio capítulo, media hoja. No, hermanos. Cada quien somos colocados donde Dios nos coloca. ¿Quién es mejor? ¿Un pastor en Guatemala, en la capital, que tiene 10,000 personas en su iglesia? ¿O aquel hermano que en la montaña tiene 10 personas? ¿Quién es superior? Hermano, todos estamos colocados donde Dios nos coloca. Ojalá que ahí nos realicemos. Ya voy a finalizar. Verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, otra vez Cefas, ¿verdad? Pedro, acuérdese de eso. Y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Bien marcado, cada quien a su lugar. Nos dieron la diestra, señal de paz, de que todo estaba en armonía, así es que cada quien a trabajar en donde Dios les colocó. Y usted sabe, el ministerio del apóstol Pablo, de Hechos 9 en adelante, se narra una cosa maravillosa de todo lo que él logró, ¿verdad? Bendito sea Dios. Bueno, ahora el versículo 10 finaliza. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, una buena recomendación. Miren qué bueno la enseñanza de la palabra de Dios, qué bueno. Pero también acuérdense que hay que tener compasión, misericordia para la gente necesitada, especialmente dentro del pueblo de Dios. Y Pablo lo dijo así, ¿verdad? Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, entonces Pablo le dieron esa recomendación y entonces dijo, sí, yo puse mucha diligencia en eso. Y en Hechos usted lo recuerda, él hizo recaudaciones para llevar ofrenda a los pobres en Jerusalén cuando hubo una gran necesidad en el tiempo de Claudio, dice la palabra. En 1 Corintios 16:1 está lo de la colecta. Hechos 11:28, ahí está. Yo le pregunto, a ver, hermanos, los de mi iglesia buscando de Dios, ¿está usted feliz sirviendo al Señor en donde Dios lo colocó? ¿O está usted renegando?
o está usted quejándose contra otras personas o compitiendo a ver si logra hacer las cosas mejor que otras para lucirse. ¿Está usted realizado sirviendo al Señor? Bendito sea Dios por lo poco que me has permitido hacer. Bendito sea Dios. No mirar a los demás y principiar a desprestigiar tal vez a otros porque son grandotes, mayores, tienen un ministerio grande y nosotros tenemos un ministerio pequeño. No, Dios nos ha colocado donde debemos ser útiles. Ojalá que nos realicemos y que en buscando de Dios podamos realizarnos sirviendo y ganando almas para Cristo. Preguntas bien sencillas. ¿Quién era el discípulo griego que iba acompañando a Pablo en esta visita a Jerusalén? Muy bien. Y la segunda, tanto lo enfatizamos, ¿verdad? Pero yo creo que se nos quedó. ¿Quién es Cefas, uno de los líderes de Jerusalén? Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra. Estamos apenas introduciendo y Pablo ha dejado bien claro que no hay superiores e inferiores, sino que todos, siendo llamados por ti, debemos ser útiles en el lugar donde tú nos coloques. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a que en el lugar que tenemos, ahí te podamos honrar, que podamos trabajar con sinceridad para la gloria tuya y no para gloria nuestra. Y que los que no hacen nada, los que no trabajan, los que no sirven, que busquen, Señor, cómo servirte, cómo honrarte, especialmente ganando almas para Cristo. Gracias, Señor, porque el evangelio que predicó Pedro, Cefas, y que predicaron todos los siervos de Dios en Jerusalén, es el mismo evangelio que Pablo nos enseñó a los gentiles. Es la misma enseñanza de sus 14 cartas, Señor. Gracias, Señor, porque el evangelio no se ha torcido y no permitas que nosotros dejemos que la cizaña de la torcedura entre a nuestras iglesias. Gracias por este estudio, te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.